Quiero pedirle que me acompañe a Zacarías capítulo 3. Dice la palabra de Dios así: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle: quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. ¿Qué le dijo el ángel a Josué? ¿Quién era Josué? Vamos a empezar por ahí para entender bien el pasaje. ¿Quién me puede decir quién era este Josué? Esa era la respuesta que yo quería. Precisamente este no es Josué. Ese no es ese Josué, ¿verdad? Porque tendemos a confundir por el nombre. Entonces no. Este Josué no era el hombre que lideró al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Este hombre no era el sucesor de Moisés. Esta es otra persona completamente diferente. ¿Quién es este hombre? Para que empecemos a comprender un poco el pasaje. Este Josué era un sumo sacerdote que estaba en Babilonia porque el pueblo de Israel había sido llevado cautivo producto de su pecado por Nabucodonosor. Este era un hombre que estaba ya en Babilonia y que junto a Zorobabel tuvo el deseo de regresar a Jerusalén para reconstruir el templo de Dios. ¿Qué pasó durante la conquista del reino de Babilonia hacia Jerusalén? Que destruyeron el templo. Usted sabe que el templo era lo más preciado para los israelitas. Y Nabucodonosor entró, quemó el templo de Dios, se llevó los utensilios y todo se lo llevó para Babilonia. Inclusive mucha gente noble la llevó cautiva. Dentro de ese grupo que estaba viviendo en Babilonia estaba un hombre llamado Josué, que era sumo sacerdote. Ahora hay que entender quién era el sumo sacerdote. ¿Qué sabe usted acerca del sumo sacerdote? Exactamente, el sacerdote. El sumo sacerdote era la persona que tenía la autorización de Dios para entrar al tabernáculo y llegar hasta el lugar santísimo donde estaba ubicada el arca del pacto de Dios. Era el único hombre que podía presentar un sacrificio por el pueblo y por sí mismo y entrar una vez al año a donde estaba el arca del Señor. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. De ahí la importancia y la relevancia de lo que estamos hablando. Entonces, Josué era un judío. Josué era sumo sacerdote. Tenía esa función. Era levita. Josué recibió el llamado del Señor y fue con Zorobabel, con el primer grupo de expatriados, a restablecer, a reedificar el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo interesante? Veamos la escena. ¿Dónde se desarrolla la escena? Volvamos a poner el pasaje para que usted lo pueda ver. Volvamos a leer. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Entonces Josué estaba acá y delante de Josué, ¿quién estaba? El ángel del Señor. Y a su mano derecha estaba ¿quién? Entonces Josué estaba acá, delante de él estaba el ángel del Señor y a su mano derecha estaba ¿quién? Satanás. Dígale al del lado, Satanás. Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Ahora leyendo ese pasaje, ¿en dónde estaba Josué? Si hay un acusador, si hay un juez, ¿dónde estaba? En un tribunal. Dígale al del lado, estaba en un tribunal. Como si lo llevaran hoy a una sala de juicio. Ahí estaba nuestro amigo Josué. Había un juicio. ¿Y qué era lo que el diablo estaba haciendo en contra de Josué? ¿Qué estaba haciendo? Era la fiscalía, ¿cierto? ¿Cuál es la labor de un fiscal? Acusar. Entonces el fiscal Satanás ahí con su toga y todo eso, estaba ahí presentando qué acusaciones. Ahora me gustaría que usted tratara de imaginarse qué acusaciones estaba presentando el señor abogado Don Sata, alias Belcebú, el diablo. ¿Qué acusaciones estaba presentando contra este hombre llamado Josué? ¿Qué se imagina usted? Era un sumo sacerdote, era un hombre respetable.
Era un hombre admirado. Todos ponían la confianza en él porque era el único que tenía la posibilidad en el templo de Dios de entrar al lugar santísimo, a donde estaba el arco. Pero me gustaría que usted pensara, ¿de qué cosas estaba acusando Satanás a este hombre? Ajá, pero denme ejemplos. Muy bien, sí. Eso, dígale, usted es un orgulloso creído. Se cree más que los demás porque tiene un título llamado sumo sacerdote. Entonces de pronto el diablo lo estaba acusando de esa manera. ¿Qué más se le ocurre a usted? ¿O de qué lo acusa a usted el diablo? Porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. O sea que no hay mucha diferencia entre este hombre llamado Josué y entre usted y yo. ¿De qué lo acusa el diablo a usted? Pues vamos a asumir que entonces el que está ahí, el que estaba ahí delante del ángel del Señor se llama y diga su nombre. Diga, Bernardo estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás como parte acusadora. Listo, vamos a repetirlo porque lo veo todavía que no lo ha captado. Entonces, delante del ángel del Señor, ¿quién estaba? Diga, yo estaba delante del ángel del Señor. Entonces diga su nombre. Bernardo estaba delante del ángel del Señor. Y a su derecha estaba Satanás como parte acusadora. ¿De qué lo acusa el diablo diariamente? A ver, ¿quién me quiere decir de qué lo acusa? ¿En qué? Mentiroso, hipócrita, adúltero, codicioso, ¿qué más? Iracundo, mira cómo grita si está el diablo ahí presentando acusación. Mira, le decía al juez ahí, este hombre que es sacerdote es un gritón, eso allá en la casa coge a todo el mundo y eso da, con esa lengua trapea el piso. ¿Qué más? ¿De qué lo acusa el diablo a usted? De egoísta, de perezoso, eso le da palo perezoso, levántese. Allá, señor, este tenía que levantarse hoy a las 5 de la mañana a hacer el devocional, pero no se levantó el flojo este. Ahí está y tú dices que a responderle la oración. Eso hace el ente acusador. Argumentos en contra suya. ¿Qué argumentos tiene el diablo en contra suya hoy? Impuntual, amargado, desobediente, rebelde, chismoso, mal pensado, mal hablado. Pero dígale al de al lado algo que usted dice de lo que se sienta culpable. A ver, vamos, dígale al de al lado, por favor, dígale al de al lado. Yo necesito que usted empiece a sacar lo que hay en su corazón. Dígale al de al lado, uy, el diablo esta mañana me acusó. A mí me acusó de perezoso porque con esa lluvia estaba todo sabroso. ¿Ah? ¿Cuántos se identifican conmigo de perezosos esta mañana? Y el goteo en el techo, trac, trac, trac. Y el diablo le decía, así ve, no se levantó a las 4:30 de la mañana, no se levantó ni a las 5. Condénalo, condénalo, culpable, culpable. Entonces fíjese, hay un ente acusador. Constantemente se para delante del ángel del Señor. En este caso el ángel del Señor es Dios mismo o Jesús. Y el diablo presenta ¿qué? Acusaciones en contra nuestra. Ahora, lo interesante del pasaje es que Dios dice algo que me sorprendió. ¿Qué dice el Señor? Josué, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Y eso me hizo entender que la culpa nos lleva ¿a qué? A una cárcel. Dígale al de al lado, por favor, la culpa nos lleva a una cárcel. Y esa es el arma de la que yo vengo a hablarle en esta noche, la culpabilidad. Una cárcel, así se titula esta enseñanza hoy, una cárcel llamada sentimiento de culpabilidad. ¿A dónde nos quiere llevar el enemigo? A una cárcel. ¿Y esa cárcel cómo se llama? Culpabilidad. ¿Cómo se llama la cárcel de Montería? La cárcel de las Mercedes. ¿Hay un lugar específico para cierto tipo de personas? Bueno, nosotros los creyentes, el diablo diseñó una cárcel llamada sentimiento de culpabilidad. ¿Quién te estaba culpando hoy? ¿Dios? No, el que te estaba culpando era Satanás. Entonces necesitamos entender en primer lugar qué es culpabilidad. ¿Qué comprendemos nosotros por culpabilidad? Mire, la culpabilidad la definen como un sentimiento. Dígale al de lado, un sentimiento. Un sentimiento que llega a mi vida, que me permite hacerme responsable de un hecho que merece un castigo. Se la voy a repetir para los que están tomando nota. ¿Qué es culpabilidad? La culpabilidad es un sentimiento que me hace consciente
para tomar una responsabilidad de un hecho que merece un castigo. Entonces, si usted dijo una mentira, ¿cuál es la paga de una mentira? De pronto que lo saquen del trabajo, de pronto que le deje de hablar su esposa, su esposo, que pierda la confianza de sus papás. Entonces, cuando yo digo una mentira, ¿qué viene a su vida cuando usted dice una mentira? Usted la dice así suave, fresco ahora y ya. Viene que un sentimiento, sí, pero yo quiero que trate de escribirme ese sentimiento. ¿Usted qué siente en su corazón? Pena. Entonces a uno le da vergüenza, uno no quiere que lo miren a la cara, a uno le da dolor. A mí, por ejemplo, cuando el Señor me ha hablado y me ha puesto en mi corazón el deseo de confesar un pecado, pone dolor. Yo me siento adolorido, mi corazón se siente entristecido. De eso se trata, de ese tipo de sentimientos que hacen que nuestra conciencia pueda identificar ese hecho que tiene una consecuencia en nuestra vida. De eso se trata la culpabilidad. Entonces, lo que el diablo hace constantemente es lanzar frases, palabras, para que nuestra conciencia empiece a sentirse mal, para que nuestra conciencia empiece a entristecerse, a enlutarse. Ahora, a partir de este pasaje yo pude identificar que hay dos tipos de sentimiento de culpa. Porque el Señor dijo, te he liberado de tu culpa. O sea que hay una culpa negativa, pero también tiene que existir un sentimiento de culpa positivo. Entonces hay dos tipos de sentimiento de culpa o de dos tipos de culpabilidad. Una culpabilidad positiva o verdadera y una culpabilidad negativa o falsa. La culpabilidad positiva o verdadera. ¿En qué consiste esta culpabilidad? Es cuando vienen sentimientos de tristeza, de preocupación, de dolor, pero que son producidos por el Espíritu Santo de Dios. Es un dolor profundo en el corazón producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién produce el dolor en este caso en el tipo de sentimiento de culpabilidad positiva? El Espíritu Santo. Ahora usted se preguntará, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que producir un dolor en el corazón? Una tristeza, una pena, una vergüenza en el corazón. ¿Cuál es el propósito de que Él cause ese dolor? Primero que todo, mire, son dos razones fundamentales. ¿Por qué el Espíritu Santo produce dolor? Produce dolor para traer ¿qué? Conciencia de pecado. El Espíritu de Dios es el único que puede traer conciencia de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. ¿De qué va a convencer el Espíritu Santo? Dígale al del lado, por favor, de pecado. Dígale al del lado, de pecado. Pero dígaselo así, de pecado. Eso. ¿De qué va a convencer el Espíritu Santo? De pecado. Entonces hay un sentimiento de culpa que es bueno para mi vida. ¿Por qué? Porque me da conciencia de pecado. Y cuando yo soy consciente de pecado y me duele la acción sobre la cual yo he tomado responsabilidad, viene el arrepentimiento. Cuando el Espíritu de Dios te convence de un pecado, a tu vida va a llegar ¿qué? Genuinamente el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en tu estilo de vida. ¿Quién te convenció? ¿El hombre? ¿Quién te convenció? El Espíritu Santo. O sea que ese tipo de culpabilidad es necesario para cada uno de nosotros. Diga, yo quiero ese tipo de sentimiento de culpa. Porque hay personas que ni siquiera lo tienen. Ahora le voy a decir algo interesante. La ausencia del sentimiento de culpa no implica necesariamente que haya ausencia de pecado. El que no conoce de Dios tiene una mente entenebrecida. Y lógicamente el Espíritu Santo no está ahí. ¿Para qué? Para convencerlo. Entonces uno puede pensar, es que yo no siento culpa, es que yo no siento nada, yo no siento dolor. Para un no creyente significa que no tiene el Espíritu Santo. Para un creyente significa que su mente se ha entenebrecido producto de su propio pecado, lo que le impide reconocer la obra que el Espíritu Santo está haciendo en este momento. ¿Sí me hice entender? Yo soy creyente. Un día recibí a Jesús como Señor y Salvador. Y yo le dije, Señor, yo creo en ti. El Espíritu Santo inmediatamente empezó a morar en nosotros.
empezó a trabajar en nuestra vida. Y cada vez que yo cometía una equivocación, llámese gritería, llámese envidia, codicia, avaricia, Él empieza ¿a qué? A convencerme. Pero cuando yo decididamente decido no arrepentirme y decido no cambiar de estilo de vida, ¿qué le pasa al Espíritu Santo de Dios en ese caso? Se contrita, se entristece. Lo mando al cuarto de San Alejo. Entonces cada vez que Él va a hablar, yo le digo, dígale al de al lado. Y Él no me va a hablar porque yo no lo estoy dejando hablar. Y mi mente empieza nuevamente ¿a qué? A entenebrecerse. Por eso dice la Biblia, algunos llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Por qué? Porque constriñeron o contristaron al Espíritu Santo. El Salmo 103, versículo 12 al 14 dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Cómo están nuestros pecados? Tan lejos como está el oriente del occidente. Pero este beneficio es para aquellos que deciden confesar y arrepentirse y apartarse de su pecado. ¿Producto de qué? De un sentimiento de culpa positivo producido por el Espíritu Santo. Pero así como hay lo bueno, siempre hay lo malo. Recuerde que Satanás es el imitador. Él imita todo lo de Dios. Y viene un sentimiento, un segundo tipo de sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa destructivo. ¿En qué consiste ese sentimiento? Es un sentimiento negativo. Entonces viene una tristeza negativa, viene una preocupación negativa, viene un dolor negativo que permanece en nuestra vida. A diferencia del anterior, el sentimiento de culpa negativo permanece en el corazón. El otro, una vez yo confieso mi pecado, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Dios me quita ese dolor. Pero en este caso, cuando el sentimiento de culpa es destructivo, permanece y trae condenación y juicio a nuestro corazón. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a ¿qué? A traer salvación. Entonces, el diablo lo que hace es oponerse a lo que este pasaje dice. No hay condenación para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué te sientes condenado? Porque hay un plan establecido por el diablo, una estrategia que busca crear este tipo de destrucción en tu corazón. Esto es lo que el diablo estaba sembrando en la vida de Josué. ¿Qué estaba alimentando? ¿Qué era lo que estaba diciéndole al juez? Acusándolo. Es orgulloso, es altivo, es arrogante, es tacaño, es avaro, es codicioso, es lujurioso, es envidioso, es iracundo. Y llenaba al juez de argumentos. Pero esos argumentos ya estaban derribados. Pero a la cabeza de quién estaban llegando? De Josué. Y mire que la Biblia dice más adelante que Josué estaba con vestidos inmundos. Estaba con una vestidura inapropiada, sucia. Y así era como se sentía él en su corazón. Y así es como usted y yo nos sentimos cuando el enemigo nos empieza a acusar. Llena nuestra cabeza de todo lo que ustedes hablaban. Tristeza, amargura, rabia, desolación, confusión, preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes y lo que él hizo con Josué lo hace diariamente con usted y conmigo. Esta herramienta de destrucción es una herramienta diaria. No es cada 15 días, no es cada 30 días. Cada vez que usted se equivoca, el diablo se va a levantar con estos argumentos para traer ¿qué? Destrucción a su corazón. ¿Cuántas veces al día peca usted? Pregúntele de lado, ¿cuántas veces pecaste hoy? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Qué hacía el sacerdote? Mire, ¿cuál era el rito del judío, del sumo sacerdote cuando iba a presentarse al lugar santísimo? Él tenía que salir, presentar un corderito, poner su mano sobre él y presentarlo como ofrenda por su propio pecado. Luego él entraba con esa sangre y llegaba hasta el lugar santísimo y la derramaba sobre el propiciatorio.
Ahora, si lo que él había hecho no le agradaba a Dios, el hombre quedaba ahí muerto. Por eso el hombre entraba con campanitas. La túnica del sumo sacerdote tenía campanitas, entonces la gente estaba afuera, los levitas estaban ahí en el lugar santo, escuchando y se movía. Tlin, 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 tup. Se cayó la cosa. Y veían que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y el sumo sacerdote no escuchaban nada de las campanitas. Y al hombre, para asegurarse, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, le amarraban una cuerda. Y si no oían movimiento, desde afuera, ¿qué? Lo jalaban. Ese es el propósito del diablo a través de este sentimiento negativo de culpabilidad o de un sentimiento de culpabilidad destructivo. Que cuando tú entres a la presencia de Dios te sientas que vas a morir. Que tú no puedes ministrar. Entonces imagínese el sumo sacerdote que sabía que no había confesado todos sus pecados, cree que iba a ser capaz de entrar a la presencia de Dios. Y era un evento que el pueblo esperaba con ansias una vez al año. Pues el diablo repite la estrategia con nosotros en este tiempo. Y su expectativa es que tú y yo no entremos confiadamente al trono de la gracia de Dios cada mañana. ¿No te ha pasado que hay días en donde tú te levantas y dices, no, yo hoy no tengo ganas de orar? No, ¿qué me va a escuchar a mí Dios? Si anoche las embarré. Anoche le grité a mi mamá, anoche me fui de rumba, de parranda, ¿sí o no? ¿No se ha sentido así? ¿Cuántos se han sentido así que en la mañana dicen, no, yo para qué voy a orar? Yo para qué voy a orar si anoche tuve una garrotera con mi mujer, pero qué cosa tan tremenda. Si la palabra de Dios dice que yo no debo acostarme bravo y mire, todavía es la hora y no nos hablamos. ¿Cuántos se identifican con eso? Bueno, entonces no con la mujer, con el hermano, con la tía, con el que quiera, pero sí se ha sentido de esa manera. Pues el hijo pródigo también. El hijo pródigo experimentó estos dos tipos de culpabilidad. Los que no conocen la historia del hijo pródigo la voy a resumir. Un muchacho, hijo de papi y mami, le dijo al papá, venda todo lo que tiene, deme mi herencia porque yo me voy de paseo, me voy de parranda. Y el hombre recibió la herencia y se fue para un país lejano. Y allá se gastó todo lo que el papá le había dado. Todo se lo gastó. Ahora, ¿quién me puede ayudar a recordar en qué se gastó la plática el muchachito? ¿En qué se la gastó? En mujeres, en juego, en parranda, eso conjunto vallenato aquí, mañana era la papayera, pasado mañana el mariachi y así se gastó toda la plata. Y dice que cuando se le acabó la plata empezó a buscar trabajo, pero en el país donde él estaba entraron en recesión económica, crisis financiera. Y el hombre no conseguía trabajo, claro, el trabajo era para todos los nativos, para un extranjero no había trabajo. Finalmente consiguió trabajo por allá en una granja. Le dijeron, usted cuide los cerdos. Y en ese momento aún, del hambre que tenía, él decidió, o él quería quitarle la comida a ¿quiénes? A los cerdos. Y en ese momento dice la palabra de Dios que recordó todo lo que había en la casa del padre. Dijo, allá donde mi papá no me faltaba nada, allá había comida, allá no había crisis económica, allá estaba bien de ropa, bien de calzado, todo estaba bien en la casa de mi papá. Y entonces hizo una oración en donde él dijo, he pecado contra el cielo y contra mi papá. Ahí vino un sentimiento de ¿qué? Ese recuerdo de ver que en su casa estaba mejor es un sentimiento de culpa que positivo o negativo. Positivo, porque generó en el corazón de este hombre un cambio en su estilo de vida. ¿Qué dijo él? Voy a regresar a la casa de mi papá. Y regresó. Pero ahí fue donde vino un sentimiento de culpa negativo. Significa que yo puedo estar experimentando los dos al tiempo, o paralelos, o uno después del otro. Llegó a la casa del papá, pero mientras caminaba, él iba pensando, no soy digno de ser llamado hijo de mi papá. Voy a decirle mejor que me nombre como uno de sus trabajadores. Yo no merezco más que ser un simple trabajador de mi papá. Ahí vino un sentimiento de culpa, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Porque mire la reacción de ese papá lo abrazó, ese papá lo besó, le mandó a cambiar la ropa, le dio un anillo, le puso calzado y fuera de eso hizo una fiesta para celebrar que el hijo que se había muerto o que se había perdido había regresado. Mi hijo que estaba muerto ha regresado, porque el papá lo daba por muerto. Pero en el corazón de ese muchacho que había culpabilidad. Yo no soy digno, yo no soy digno, yo no soy digno. Mire cómo opera este sentimiento en nuestra vida. Este sentimiento negativo, le estoy hablando del negativo. ¿Cómo opera este sentimiento negativo? Entonces, imaginémonos nuevamente en el juicio.
El diablo está presentando ¿qué? Argumentos. El diablo es el ente acusador que empieza a exponer todo lo que nosotros hemos hecho, porque el diablo es un buen anotador. Y si no, tiene agentes secretos en donde estamos nosotros que anotan todo lo que nosotros hacemos. En su casa, adivine quién está. Un demonio anotando, a ver a qué hora se agarra con la mamá, a qué hora le grita a la mujer, a ver a qué hora se entra a ver pornografía. Y lo anotan todo. Y le llevan las pruebas porque él toma y manda por WhatsApp enseguida y le dice al diablo, aquí está la foto contundente. Evidencia del hombre entrando a www.xx.com. Y lo cogen y mandan toda la información y el diablo empieza a condenar. Pero ¿cómo condena? Mire cómo opera el diablo o cómo ha operado en mi vida. De dos formas. La primera es a través de la imaginación. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno las embarra, cuando uno comete algo que no está bien, viene el sentimiento de culpa y de vergüenza. Y inmediatamente el diablo empieza a recrear la escena en donde usted falló. Y entonces lo pone otra vez ahí delante de la esposa, delante de los hijos, delante de los amigos, delante de los compañeros de trabajo y le recrea la escena y vuelve el momento de dolor. Y ahí inmediatamente usted con su imaginación empieza a decir, yo mejor hubiera dicho esto. Yo le hubiera respondido de esta forma. Y usted empieza a trabajar con la mente a recrear una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez todo lo que sucedió. ¿A cuántos les pasa de esa manera? ¿Y tú para qué abriste la boca? Y usted empieza, yo para qué abrí la boca. No, y si la abrí, pues yo le hubiera dicho mejor esta otra cosa. Y mejor le hubiera dicho esta otra cosa, pero mejor me hubiera callado aquí. Luego hubiera levantado la voz acá. No, pero aquí me hubiera calmado. Aquí no le hubiera gritado. Aquí no la hubiera mirado. Aquí no le hubiera dicho. No lo hubiera hecho. Y empieza usted a llenarse ¿de qué? De imágenes repetitivas y obsesivas que lo que alimentan en su corazón es un sentimiento de destrucción, de condenación, de juicio. Y usted empieza a decirse, qué burro fui, ¿para qué abrí la boca? La Biblia dice que en boca cerrada no hay ¿qué? Abundancia de pecados. En la multitud de palabras hay abundancia ¿de qué? De pecado. Entonces mejor me hubiera quedado callado. Yo para qué abrí, eso me pasa por sapo. Y usted empieza siempre ¿a qué? A recrear la historia. Aún esa repetición de imágenes en la mente lo puede llevar a usted a castigarse físicamente para sentirse mejor. Es que yo tengo que subir allá a Monserrate con los zapatos ahí llenos de frijoles, como se hacía antes. O entro, o voy a pie descalzo hasta Monserrate. O en Barranquilla, allá en toda esa zona aledaña, ¿no ha visto a la gente? En Santo Tomás. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Por qué cree que se flagelan? Porque tiene que haber algún sentimiento de culpa que los hace sentir condenados y ellos dicen, la forma es, sí, no le vuelvo a gritar a la suegra, no le vuelvo a gritar a la suegra. Y la suegra atrás también, no me vuelva a gritar, no me vuelva a gritar. Se lo voy a recrear de la siguiente manera, algo que me pasó hace muchos años estando en Londres. Primer mes, dije, me voy a tomar un descanso. El primer mes se acabó y dije, tengo que buscar trabajo. Y unos amigos me llevaron a un hotel a trabajar. Imagínese este mesero sin experiencia. ¿Tiene experiencia? La del mundo. Y mi primer día me tocó, yo trabajaba en un hotel, en el restaurante, y me tocó los desayunos. Y esa mañana ese restaurante estuvo full. Y entonces la persona que estaba trabajando conmigo me dijo, por favor, tome las tazas de café, póngalas en esa bandeja y se las lleva para la cocina. Y este valiente que tenía mucha fuerza, hizo una montaña así. Cogí la bandeja. Y apenas cogí la bandeja se me fue de lado. Con la buena fortuna de que todas esas tazas de café que tenían cunchitos de café le cayeron sobre el vestido de una señora que estaba ahí sentada. ¿Qué pasó? Bueno, la señora me insultó, gloria a Dios que no hablaba mucho inglés, entonces no supe qué me dijo. Pero inmediatamente vino a mi corazón y a mi mente ¿qué? La imagen repetitiva. Llegué a la casa y le conté a Ana Milena, me pasó esto. En la tarde con todas las personas que me encontraba le contaba la historia. Y en medio de la historia les decía yo, ¿y si yo hubiera quitado la mitad? Si yo me hubiera llevado 10, si yo hubiera hecho 4 o 5 viajes. Y al día siguiente no tenía ganas de ir a trabajar.
A pesar de que el gerente del restaurante había ido, había hablado conmigo, me dijo, tranquilo, eso le pasa a mucha gente el primer día, no te preocupes. Pero a pesar de esas palabras, yo me sentía mal. El lunes me sentí mal. El martes me sentí mal. El miércoles me sentí mal. El jueves. Y así duré como un mes. Todos los días me martirizaba. Era como cogerme contra una pared y decir, bruto, bruto, bruto. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Revive esas imágenes de dolor y de vergüenza para que nosotros juguemos con la imaginación y nos torturemos a nosotros mismos. Eso es lo que hace el enemigo. Torturarnos a través de nuestra propia imaginación. Así opera. Y la segunda forma como yo he visto que opera el sentimiento de culpa vergonzoso, destructivo en nuestra vida es a través de las personas cercanas en nuestra vida. Las personas cercanas las va a usar el diablo muchas veces ¿para qué? Para acusarnos. ¿Es que usted para qué hizo eso? Claro, como no consultó el doctor. Todo un ministro decidiendo solo. Y le recuerdan el error todos los días. ¿Usted para qué se metió en eso? ¿Usted por qué hizo eso? Si un hijo se tiró el año cuando tenía 4 años, a los 25 todavía le dicen, ¿y usted se acuerda cuando usted me hizo perder plata, bruto? Si perdió un semestre, si perdió un examen, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros propios seres queridos muchas veces son usados por el diablo ¿para qué? Para atormentarnos, para causarnos dolor, para acusarnos, para traer este tipo de culpabilidad destructiva, penosa y vergonzosa. Hace un par de años, cuando estaba en una conferencia de parejas, dividieron el grupo y mandaron a un salón a las mujeres y a otro salón mandaron a los hombres. En medio de la administración, en medio de la prédica de un pastor, se paró un señor y dijo, yo quiero dar un testimonio. Un señor de unos 60 años. Y él dijo, mire, yo necesito hoy liberarme de algo. Entonces le pasaron el micrófono y él dijo, hace más de 25 años le fui infiel a mi esposa. Le pedí perdón. Pero ella todos los días durante los últimos 25 años me recuerda lo infiel que yo fui. Si yo le regalo un ramo de flores, ella me dice, claro, eso es para amainar la vergüenza de haberme sido infiel. Y ese hombre dijo en esa mañana, dijo, no me siento perdonado. Me siento culpable, me siento poca cosa. Mi matrimonio nunca volvió a ser igual. Me siento responsable de causar tanto dolor a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a las personas cercanas a mí. Y ahí entendí que muchas veces cuando no hay perdón, el diablo utiliza el resentimiento para herir a las personas cercanas. ¿Cuántas veces no has herido tú a otros o cuántas veces no te han herido otros a ti por falta de perdón? Así actúa el enemigo. Utiliza tu mente, tu propia imaginación o utiliza a las personas cercanas para causarte este dolor. Ahora, vea lo que trae el sentimiento de culpa vergonzosa. 5 cosas que yo pude descubrir en mi propia vida. 5 cosas que el sentimiento de culpa destructiva trae a mi corazón. Primero, le roba el efecto de gratitud al perdón y la gracia de Dios. Le roba el efecto de perdón a la gracia y al perdón de Dios. ¿Por qué? Porque usted va delante de Dios y le dice, Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que anoche grité, que anoche peleé, que anoche pataleé, que anoche me emborraché, que anoche... Y entonces, usted después de haber hecho esa oración, después de haber hablado con Dios, no se siente perdonado. Y cuando usted no se siente perdonado y usted quiere restablecer la relación con Dios, es como querer restablecer la relación con alguien a la que uno ha afectado. ¿Qué hace usted? Usted trata de comprar a esa persona. ¿No ha visto lo que hace un hombre infiel cuando es descubierto y después trata de restablecer la relación o viceversa? ¿Trata de qué? De reconquistar a punta de regalos y le da flores y le da mensajes y le da un paseo. Porque eso es lo que pasa en nuestra vida. Así reaccionamos nosotros. Entonces, no aceptamos el perdón de Dios. Nos sentimos culpables y perdemos ese don maravilloso que es el perdón y la gracia de Dios. Y empezamos a tratar de hacer cosas para alcanzar el perdón de Dios. Entonces, nos sentimos mal cuando no oramos 7 horas al día. Es que Dios, si yo no oro 7 horas, Dios no me oye y no me perdona. En ninguna parte en la Biblia dice que son 7 horas, dice por lo menos 1 hora. Pero ¿qué pasa si hoy no tienes ganas de orar sino 20 minutos?
Ay, tengo que ayunar para poder romper este pecado en mí, para poder romper ese enojo de Dios hacia mí. O los sacrificios. Y entonces empezamos a hacer las cosas de manera equivocada. Porque las cosas con Dios son ¿qué? ¿Por obligación o por amor? Por amor, pero usted empieza a hacer un poco de cosas por obligación. Voy a hacer el devocional porque si no, vea, pan de Dios. Tas. Si no voy a la oración, vea. Si yo no voy al equipo de crecimiento y usted se vuelve una persona religiosa, eso es lo que pasa. El sentimiento de culpa sin resolver, ese sentimiento de culpa que nos avergüenza trae ¿qué? Religiosidad. Entonces, perdemos el efecto de gratitud y de perdón, el efecto de gratitud que tiene el perdón y la gracia de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque no lo acepto y empiezo a hacer obras para complacer a Dios. Y resulta que a Dios nadie lo agrada con obras. Lo segundo, nos hace sentir indignos delante de Dios. Usted se siente sucio. ¿Sí se ha sentido así cuando peca y usted dice, uy, no, yo para qué voy a hablar con Dios hoy si anoche con esa metida de pata hasta el fondo? Entonces usted dice, yo no puedo entrar a la presencia de Dios. Y se pierde de la oportunidad de estar delante de Dios. Lo tercero que trae a nuestra vida, te ata al pasado y no te deja vivir el presente. ¿Por qué te ata al pasado? Porque usted se anda acuchillando todo el tiempo. Qué bruto fui, ¿para qué le dije? ¿Para qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted se la pasa acuchillándose, flagelándose, castigándose y no se está dando cuenta de las oportunidades que Dios tiene para usted en el día de hoy. Nos ata al pasado y no me deja ver las bendiciones del tiempo presente. Lo cuarto, pone en nuestra boca excusas. Claro, cada vez que usted se equivoque de la misma manera, ¿usted qué va a decir? Yo no sabía, yo no fui. A mí me criaron así. Yo no puedo cambiar. Su boca se va a llenar ¿de qué? De autojustificación. Y en último lugar, lo más peligroso. Como usted aprendió a vivir bajo el sentimiento de culpa vergonzoso, usted quiere avergonzar a otros con la misma arma. Y empieza a utilizar la culpabilidad para destruir a aquellos a los que usted quiere dañar en el corazón. Ah, ese me cae mal, en mi casa se la voy a montar a mi mujer, se la voy a montar a mi marido, se la voy a montar a mis hijos. Y usted empieza a utilizar esa arma para sembrar en ellos ¿qué? Culpabilidad destructiva, que se sienta mal. ¿Alguna vez ha utilizado esa arma? Voy a castigarlo con el látigo de la indiferencia. Voy a darle de la misma medicina, ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión con esa persona. Y nos convertimos ¿en qué? En personas o instrumentos usadas por el diablo para traer ¿qué? Culpabilidad. ¿Sí se acuerda la segunda herramienta que utiliza el enemigo para traer culpabilidad a la vida de alguien? Uno mismo, la familia. Son los que más duros se dan, la misma familia. Esas son las consecuencias, pero hay buenas noticias. ¿Cómo vencer este sentimiento de culpa doloroso, vergonzoso, destructivo? 5 cosas para terminar. 5 cosas para salir de la cárcel. Recuerde que esta es una cárcel. El diablo lo pone en esa cárcel ¿para qué? Para inactivarlo. 5 cosas a través de las cuales usted va a poder salir de esta cárcel. En primer lugar, háblele a su conciencia de los beneficios de ser hijo de Dios. Por eso yo creo que a veces tenemos que orar fuerte para que nuestra propia conciencia entienda los beneficios de ser hijo de Dios. Nosotros estamos en un juicio, nosotros ya fuimos a un juicio. ¿Sabe cómo nos declararon en ese juicio? El día que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, hubo un juicio. Y Jesús se levantó y dijo, todo es perdonado. Y usted es declarado inocente. Usted es justificado delante de Dios. Y por eso dice la Biblia que entramos a estar en paz con Dios. Ya se celebró el juicio. ¿Cuántos creen que ya son justificados? Usted es declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús en la cruz pagó por todos mis pecados. La pregunta es, ¿por los pecados pasados? La respuesta es sí, por los pasados.
pero también por los presentes y por los futuros. Nuestra conciencia, nuestra razón muchas veces no entiende la obra de la cruz. Porque para comprender la obra de la cruz se necesita que fe. La fe muchas veces no coincide con la razón. Por eso tú tienes que hablarle a tu razón y decirle: yo soy hijo de Dios. Sí pequé. Levante la mano y diga conmigo: sí pequé, he pecado. Contra el cielo y contra Dios he pecado. Pero te tengo buenas noticias. Y póngase su mano en la cabeza y diga: te tengo buenas noticias. Gracias a Jesús soy perdonado y estoy en paz con Dios. El Salmo 103, versículo 2 al 3 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién perdona nuestros pecados? Dios. Entonces yo tengo que ir a ese momento de oración y decirle a mi conciencia: Él perdona todas tus iniquidades. Ahora, eso no implica que mañana lo vas a repetir. Implica que a tu corazón debe llegar arrepentimiento para no volverlo a hacer. En eso consiste la obra redentora de Jesús. Entonces, háblale a tu mente, a tu conciencia de los beneficios de ser hijo de Dios. Segundo, acepta el regalo gratuito de la misericordia de Dios. No es por obras. El perdón que cura el sentimiento de culpa vergonzoso no es por obras. No es por ir a algún lugar, flagelarse, no es por subir a un lugar con los pies descalzos, no es por dejar de comer, no es por orar más. Es por amor y por gracia de Dios. Eso te ayudará a no buscar formas humanas para encontrar cura a ese sentimiento vergonzoso de culpabilidad. No es por obras. Dígale de lado: no es por obras. Ahora, lo tercero que también su mente tiene que tener claro es que tu sentimiento de culpabilidad nunca pagará tu pecado. Hay personas que se sumen en una depresión profunda porque yo tengo que demostrar que estoy realmente arrepentido. 25 años llevo mostrando que estoy arrepentido. Y se dan y 25 años recordando el mismo pecado, como este hombre que decía: esta mujer todos los días me recuerda mi error. Y él mismo tomaba esa cruz, ese martirio, y lo cargaba en su corazón y decía: sí, yo soy adúltero, yo soy adúltero. Y Dios ya le dijo: sí, yo sé, pero yo te perdoné. Entonces hay que entender que nuestro sentimiento de culpabilidad no va a pagar tu pecado. O sea, por más cara de cordero degollado que ponga usted, no va a pagar el pecado, porque solo hay un cordero que quita el pecado del mundo, y fue Jesús. Lo cuarto, deje de pensar tanto en el pasado. No mire tanto el ayer, porque cuando usted empieza a mirar mucho el pasado, usted está avivando el sentimiento de culpabilidad. Ay, es que yo cuando tenía 5 años rompí el jarrón de la casa de mi mamá. Ay, sí, qué mal hijo soy. Cuando tenía 7 le metí la mano a mi hermano. Qué mal hijo soy. Y se acuerda, y hoy todo el día dice: yo soy mal hermano, soy mal hermano, soy mal hijo, soy mal hijo, soy mal hijo. Porque usted está avivando la culpabilidad negativa. La Biblia dice que las aguas pasaron. La Biblia dice que el Señor mira nuestro pecado ya como aguas que pasaron. Ya pasaron. Su pecado y mi pecado está en lo profundo del océano. Tan lejos como está el oriente del occidente, así quedan las transgresiones delante de Dios. Y lo quinto, si hoy usted cree que ha pecado, pues confiéselo. Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero Dios espera algo de ti en esta noche: que verdaderamente tú te arrepientas. Dios no quiere verte mañana, pasado mañana, traspasado mañana, en una semana, en un mes, en 20 días, en la misma rutina, en el mismo pecado. La verdadera culpabilidad, la culpabilidad positiva, trae arrepentimiento. La culpabilidad negativa estará ahí presente, latente, consumiendo tu corazón.
Ahora voy a resumirle para terminar. Entonces, hay un arma que usa el enemigo para encarcelarnos. Esa arma se llama sentimiento de culpabilidad destructivo o negativo. El enemigo, ¿qué es lo que busca? Apresarte, dígale al del lado, apresarte, encarcelarte. Una persona que está encarcelada ¿tiene libertad para hacer lo que necesita hacer? No. Y el enemigo quiere llevarte a una cárcel para que tú no hagas lo que tienes que hacer, para que tú no lleves a cabo el propósito al que Dios te llamó. ¿Cómo te lleva a esa cárcel? Sembrando en ti sentimientos de condenación y de condenación y de juicio. Y a mí me gusta mucho un pasaje en Isaías capítulo 1 versículo 18 que dice que aunque tu pecado fuere rojo como el carmesí. Y yo me preguntaba, ¿qué puede manchar nuestras manos de un rojo? ¿Qué cree usted que puede manchar nuestras manos de un rojo? La sangre. Aún aunque uno haya podido asesinar a alguien, si uno se deja convencer por el Espíritu Santo y le pide perdón a Dios y se arrepiente y abandona ese camino, Dios lo perdona. Y aún Dios es diciéndonos, mire, mucha gente cree que ese es el peor pecado. Uy, asesinar a alguien. Pero en realidad es un pecado igual que cualquier otro, porque Dios no tiene balanza de pecados. Pero Dios, para que nosotros entendamos, dice, aún aunque tu pecado fuere rojo como el carmesí, yo lo puedo dejar blanco como la nieve, blanco como el hisopo. Entonces Dios desea perdonarnos, pero el enemigo se encarga de llevarnos a esa cárcel. ¿A través de qué? De nuestra imaginación. Recrea el momento, revive el momento, segundo a segundo te atormenta a través de tus propios errores. Y tú empiezas a decir, yo por qué hice esto, yo por qué no hice esto, yo por qué dije o yo por qué no dije. Y aún eso te puede llevar a ¿qué? A castigar tu propio cuerpo con el deseo de acercarte a Dios. Aún el enemigo puede usar a tu familia para llevarte a esa cárcel, para que no lleves a cabo lo que Dios te llamó a hacer. Eso trae destrucción en el corazón, daña los sentimientos, las emociones. Nos daña la visión de lo que es la verdadera gracia y el perdón de Dios. No lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está atada al pasado. Por eso debo yo hablarle a mi mente y decirle, yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios Él me ha perdonado. Sí, yo soy pecador, porque el que diga que no ha cometido pecado está mintiendo. Así lo escribe la palabra de Dios. Entonces usted y yo tenemos que ser honestos delante de Dios y decirle, Señor, yo he pecado. Aún aunque el diablo esté a su lado, usted tiene que decirle, yo he pecado. El diablo va a intentar acusarlo, pero la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades. Abogado intercesor ahí en el cielo. Y adivine quién se levanta cuando usted está siendo acusado, bombardeado con sus mentiras, bombardeado por su avaricia, bombardeado por su codicia. Se levanta Jesús y dice, Padre, yo pagué por él en la cruz. Todo eso de lo que se le acusa es verdad, pero yo morí y mi sangre lo cobijó a él o a ella. Mi sangre lo justifica y por eso él tiene el derecho de acercarse a ti confiadamente, porque ahora él o ella están en paz contigo. Si has pecado en esta noche, yo quiero invitarte a que oremos. No podemos cambiar el ayer. Yo no te puedo decir que el ayer se cambia, pero sí te puedo decir hoy que Dios tiene la capacidad en Cristo Jesús de hacer del hoy un día maravilloso. El pasado es pasado. Lo que hiciste atrás ya quedó atrás. Ocúpate de tu presente, porque Dios tiene muchas cosas que darte. Él tiene más que darte de lo que tú le puedas pedir a Él. Entonces, ya no trates de cambiar el pasado. Ocúpate en el presente para que tu futuro sea diferente. Así que si hoy tú puedes reconocer, vamos a orar. Y si hay alguien en esta noche que quiera reconocer que ha pecado, yo le voy a pedir a todos que cierren los ojos.
que sea un momento íntimo con el Señor. Y si hay alguien que hoy quiere confesar su pecado, si hay alguien al que el Espíritu Santo le habló hoy y se ha sentido confrontado y está lleno de sentimientos de culpa, destructivos, si hoy se condena a sí mismo, yo le voy a invitar a que levante su mano. Quiero orar por ti en esta noche. Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hablado de si yo no hubiera comprado esto o aquello, si yo no hubiera, ya no importa el si yo hubiera o no hubiera. La palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que todo lo viejo de tu vida ha pasado. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a confesar lo que Jesús hizo en la cruz. En esta noche decido hablarle a mi conciencia, que aunque ella no quiera entender, hoy le recuerdo lo que mi Señor y Salvador hizo en esa cruz. Él cargó todos mis pecados y los clavó en la cruz del Calvario. Escrito está: Él anuló el acta de los decretos que me era contraria, clavándola, exhibiéndola públicamente en la cruz del Calvario. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso en esta noche, una vez más, con conciencia, con inteligencia, rindo mi vida a Jesús y lo acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Reconozco que la obra que Él hizo en la cruz fue completa, que Él pagó por el pecado de la humanidad completa, y eso me incluye a mí. Reconozco que no hay nada que yo deba hacer, no hay obras en mis propias fuerzas que me acerquen a Dios. Es por fe, no por obras. En esta noche decido aceptar el regalo de la misericordia de Dios. Luego de confesar mi pecado, y cada uno ahí, por favor, de los que ha levantado su mano, le agradezco que usted confiese su pecado. Dígale a Dios para que venga ese sentimiento de culpa beneficioso para nuestra vida. Espíritu de Dios, tú eres el único que tiene la capacidad de convencer de pecado. Convénceme en esta noche, en el nombre de Jesús, aún de mis pecados ocultos. Hay cosas que en mi vida ni siquiera yo mismo soy consciente, pero tú sí. Así que hoy te pido que saques ese pecado que está escondido en lo más recóndito de mi propio ser. Permíteme confesarlo. David te dijo: te confesé mi pecado y hallé descanso. Cuando confesamos el pecado, esa fuerza opresora de la culpabilidad negativa sale en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que Jesús me perdona de todo lo que yo he hecho en el pasado. Todo hoy queda borrado en la cruz del Calvario. Aunque fuere rojo como el carmesí, Él hoy te perdona. Porque Él dijo: si tú confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Toda la maldad que había en mi corazón hoy se va en el nombre de Jesús. Toda culpabilidad destructiva que traía vergüenza, que traía juicio, condenación, se va en el nombre de Cristo Jesús. Porque es a través de la obra de Cristo en mi corazón. Gracias, Jesús, porque ahora se pone de pie y usted, en señal de fe, se puede poner de pie y dice: ahora soy una nueva criatura. Ahí sentado quedó
el hombre deshonrado, el hombre señalado. Ahí atrás quedó el hombre juzgado y condenado. Y ahora le decimos a Satanás, en la autoridad de Jesús, que ningún arma que él use en contra nuestra prosperará. Ninguna arma forjada, ninguna palabra podrá prosperar. Ningún pensamiento que lances a mi mente prosperará. En el nombre poderoso de Jesús, hoy echo fuera de mi mente toda imagen repetitiva, todo pensamiento obsesivo que me lleva a recordar, a revivir el momento de dolor. Hoy se va de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, le quito autoridad a las palabras de mis familiares, de mis amigos, que retumban en mi mente y que me condenan. Y le declaro a esas fortalezas, escrito está: no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y yo soy ahora uno con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todo esto que reprendí no vuelve más. Dejo de sentirme señalado, dejo de sentirme avergonzado. Se van de mí ahora estos sentimientos destructivos, condenatorios, de juicio, fuera de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, sueltan mi cara, sueltan mi sonrisa, sueltan mis dientes, mi boca, sueltan mis manos, mi corazón, mi forma de caminar cambia hoy, porque el Señor me ha restaurado. La gente veía con desprecio a Zaqueo, pero Jesús llegó a donde él. Y Zaqueo, convencido por el Espíritu Santo que había fallado, le dijo: Señor, reconozco que he pecado, y aún si es necesario devolverle a la gente lo que le robé, se lo voy a cuadruplicar. Y Jesús le dijo: ha llegado la salvación a tu casa. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que la salvación ha llegado a tu casa. El tiempo de vivir como un hombre con las bendiciones de Dios ha llegado a tu vida. El tiempo de aceptar la obra de Jesús ha llegado a tu vida. Atrás queda el hombre viejo y empieza a nacer, a caminar un hombre nuevo. Gracias, Jesús, porque todo esto es posible por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy toneladas de peso en mi espalda que me hacían sentirme acomplejado, avergonzado, se fueron. Te alabo y te bendigo en esta noche y te doy gracias porque lo que reprendí nunca más volverá a mi vida. Ahora cierre la puerta y declare. Vea cómo se cierra la puerta, cómo abren la puerta para que usted salga de esa cárcel. Y ahí en ese lugar, en esa mazmorra, en ese lugar oscuro, maloliente, húmedo, quedan esos sentimientos de pena, de vergüenza, de humillación, de condenación, de señalamiento, de juicio. Ahí queda la tristeza, ahí queda la depresión, ahí queda la agonía, la frustración. Quedan encadenadas en el nombre de Jesús. Y así como Pedro salió de la cárcel sobrenaturalmente, yo declaro que hoy sales tú en el nombre de Jesús. Sus ángeles abrieron la puerta y hoy el Señor abre la puerta para ti. Y Él te dice que la puerta que Él abrió, nadie la cerrará. Porque la puerta que Dios abre, nadie la cierra, en el nombre de Jesús. Así que ahora el Señor te dice: camina erguido, camina como aquel que se siente gozoso, porque ha llegado la luz a tu vida, ha llegado la verdadera salvación en esta noche. Y yo te bendigo en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo, en la autoridad de su Santo Espíritu. Yo te bendigo en esta noche y declaro que serás una persona llamada bienaventurada,
porque la Biblia dice: bienaventurado el que recibe misericordia. Tú eres bienaventurado. Considérate dichoso, bienaventurado, bendecido por el Señor en esta noche. Afortunado. Gracias, Señor, por traerme. Y bendigo a esta hora, este tiempo, en el nombre precioso de Jesús.